Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Después de muchos episodios, hoy terminamos nuestro gran recorrido a vista de pájaro por la evolución y diversidad de las plantas terrestres. Aunque quizá debería decir tan solo evolución, porque el resumen que os he estado haciendo no le hace justicia a toda la diversidad que encontramos entre las plantas. Más que nada hemos estado hablando de categorías muy generales, un poco como si dijéramos: bueno, entre los vertebrados terrestres tenemos pájaros que vuelan y ponen huevos, y mamíferos que tienen pelo y desarrollan sus embriones dentro de una serie de estructuras especializadas en el cuerpo de la hembra. Ese nivel de detalle, más o menos. De esta forma tan general hemos estado dando un repaso a distintos grupos muy amplios, caracterizados por innovaciones evolutivas importantes. Primero las embriófitas, plantas que se desarrollan a partir de un embrión protegido y nutrido por su planta madre. De estas quitamos a los musgos, hepáticas y antocerotas, que son las espermatófitas más simples, y nos quedamos con un subconjunto llamado traqueófitas. Este nombre quiere decir a grandes rasgos plantas con tubos, y efectivamente la innovación que las define son una serie de tubos duros que les dan sostén estructural, y que conducen agua y nutrientes entre las distintas partes del organismo. El último subgrupo de plantas terrestres, del que hablábamos en el episodio pasado, es lo que queda cuando a las traqueófitas les quitas a helechos y licófitas, que son plantas que en algún punto de su ciclo de vida sueltan esporas. A las plantas restantes las llamamos espermatófitas, del griego phyton con PHY, que es planta, como quizá a estas alturas ya habréis adivinado, y sperma, que es semilla. Plantas que se reproducen mediante semillas. Y dentro de las espermatófitas habíamos hablado de las gimnospermas, de sperma, semilla, y gimnos con GY, desnudez, una palabra que quizá reconozcáis de gimnasio, que se llama así porque en la antigua Grecia les gustaba hacer ejercicio sin ropa. Pero entonces, si a las plantas con semilla les quitamos las de semilla desnuda, las gimnospermas como pinos, cicas, ginkgos y demás, ¿qué nos queda? Bueno, nos quedan robles, castaños, melocotoneros, coles, trigo, maíz, todo tipo de hierbas, guisantes, geranios, rosas, calabazas, nenúfares, brezos, rododendros, tréboles, dientes de león, orquídeas, plátanos. Nos quedan prácticamente todas las plantas que conocemos, y las que vemos de forma más habitual. Este grupo, abrumadoramente dominante en términos de abundancia y de diversidad, son las angiospermas. Angio es un prefijo que viene de la palabra griega angion, que podríamos traducir como vaso o recipiente. Otro ejemplo de su uso es cuando hablamos de nuestros vasos sanguíneos. Cuando uno va a hacerse una angiografía, va a que le saquen imágenes de sus venas y arterias. Así que siguiendo esta lógica podemos juntar angion y sperma para traducir angiosperma como plantas con semillas envasadas, o semillas vestidas para contraponerlas a las desnudas de las gimnospermas. El nombre de las angiospermas, como nos podemos imaginar por aquello de las semillas, tiene que ver con la forma en la que se reproducen. Por suerte, gracias a los episodios pasados, ahora tenemos las herramientas para entenderlo de forma muy breve, pero vamos a darle un pequeño repaso para beneficio de los nuevos y olvidadizos, que todos lo somos a veces. Las plantas terrestres se caracterizan por un ciclo de vida muy raro, en el que se alternan dos plantas distintas. Una es el esporófito, una planta que se reproduce asexualmente, por esporas. En la forma básica de este ciclo de vida, estas esporas se dispersan, germinan y dan lugar al segundo tipo de plantas, los gametófitos, que se reproducen sexualmente con óvulos y cosas parecidas a nuestros espermatozoides, dando lugar de nuevo a esporófitos. Los musgos y helechos son plantas en las que este ciclo básico está poco modificado. Solo se diferencian en su generación dominante. Los musgos verde brillante que vemos creciendo en lugares húmedos son el gametófito, mientras que el esporófito es un tallo pequeño que crece encima de él, cumpliendo su función de soltar esporas y muriendo. En el caso de los helechos, la generación dominante es el esporófito, y son los helechos que vemos normalmente, mientras que el gametófito, por su parte, es una lámina pequeña y delicada que es difícil de ver si no sabemos lo que estamos buscando, y aún así. El caso de las plantas con semilla, las angiospermas y las gimnospermas, es una manifestación extrema de este dominio del esporófito. Las plantas que vemos normalmente son organismos asexuales que se reproducen por esporas, pero estas esporas, en vez de dispersarse, germinan antes de separarse de su planta madre, quedan pegadas a ella y se desarrollan en gametófitos diminutos, microscópicos, con tan solo unas pocas células, que se limitan a proteger y a nutrir a sus células sexuales. Imaginemos una mujer que fuese un puñado de células alrededor de un óvulo, o un hombre que fuese dos células que produjeran exactamente un espermatozoide antes de morir.
En plantas, la versión masculina de estos gametófitos hiperreducidos es el grano de polen, y la femenina son unas pocas células más o menos protegidas en estructuras especiales del esporófito. Este más o menos protegidas es la clave de la diferencia entre angio y gimnospermas. En gimnospermas, como puede ser un pino, el gametófito femenino con su óvulo tiende a estar expuesto al exterior en hojas altamente modificadas, en este caso las escamas de una piña, de ahí el nombre de semillas desnudas. Las angiospermas, por su lado, han ido un paso más allá y han desarrollado una serie de estructuras muy especializadas, adaptadas para proteger lo más posible a ese gametófito y a asegurarse de que es fecundado y tiene buenas posibilidades de sobrevivir. A estas estructuras las conocemos como flores, y aunque a lo largo de la evolución han tomado formas muy diversas, todas tienen una serie de elementos básicos en común. Para describir una flor así de viva voz, sin recurrir demasiado a esquemas, aunque os dejaré uno en la descripción, podemos dividirla en 3 secciones principales dispuestas alrededor la una de la otra, de la misma forma que podemos tener, por ejemplo, un auditorio de conciertos con un escenario, una zona donde el público está de pie en el medio y unas gradas en la periferia. En este caso, el escenario de nuestra función es una estructura llamada carpelo, que podemos imaginar como un jarrón muy alargado. Tiene una apertura en su parte superior, aunque mucho menor que la de un jarrón de verdad, y un cuello alargado, mucho más alargado que el de un jarrón de verdad. Y en el fondo, dentro de su parte más ancha, llamada ovario, encontramos su valioso contenido, un gametófito femenino extremadamente reducido junto con su óvulo. Este jarrón, este carpelo, es lo que viste la semilla, lo que le da nombre a las angiospermas. Rodeando este jarrón, más hacia la periferia, podemos encontrar una serie de filamentos coronados por un saquito, llamados estambres. En estos sacos se produce el polen, montones de gametófitos masculinos reducidos apenas a un par de células, envueltos en su armadura de esporopolenina. Y antes de seguir, un pequeño inciso. A veces se habla de la flor y de estas estructuras como sus órganos sexuales, y cosas como el nombre del ovario hacen fácil que esa confusión perdure. Pero hay que tener en cuenta que esta forma de hablar de ellas es una simplificación. Estas estructuras no son órganos sexuales, sino que son órganos productores de esporas. En el carpelo se producen esporas grandes, que germinan y dan lugar a gametófitos femeninos, y en los estambres se producen esporas pequeñas, que germinan en gametófitos masculinos. Las plantas que vemos en el día a día son esporófitos, y técnicamente se reproducen asexualmente. Es solo que tenemos que imaginarnos a estos esporófitos como gente muy maniática y controladora, que no se fían de que los gametófitos hagan bien su trabajo, así que van a encargarse personalmente de que no haya margen de error en todo esto de la fecundación. Es aquí donde entra la última sección de la flor, la más externa, las gradas de nuestro auditorio. Esta sección está compuesta de una serie de hojas altamente modificadas con formas y colores muy llamativos, llamadas pétalos. Esto no es así por capricho ni por casualidad. En vez de soltar su polen al viento y cruzar los dedos o los brotes para que ese polen alcance los óvulos de otras plantas próximas, las angiospermas se han adaptado a la presencia de los animales que inevitablemente siguen a las plantas allá donde van, y a reclutarlos para que hagan algo que los animales hacen muy bien, moverse con propósito. Un animal es una forma mucho más fiable de transportar polen de unas plantas a otras que el viento, siempre y cuando, claro, ese animal tiende a entrar en contacto de forma consistente con las estructuras que fabrican el polen y con las que fabrican los óvulos en distintas plantas de la misma especie. Así que necesitamos una forma de motivarlo para que se nos acerque. Esto lo conseguimos mediante glándulas situadas en algunos puntos de la flor que fabrican un líquido muy dulce llamado néctar, ofreciendo así como pago parte de esos azúcares que fabricamos gracias a la energía solar. El siguiente paso es anunciarnos para que los animales se nos acerquen y que cuando prueben nuestro néctar nos recuerden y nos vuelvan a visitar a nosotras o a plantas similares. Esto lo conseguiremos mediante colores y formas vivos y espectaculares y mediante otras glándulas que emiten sustancias químicas aromáticas para que un animal sensible a ellas, como puede ser un insecto volador, nos detecte desde alcances mucho mayores que el visual. Si nuestro marketing tiene éxito, los animales nos visitarán mucho en busca de comida gratis, y cada vez que lo hagan se llevarán polen pegado a su cuerpo. Y la próxima vez que visiten una flor como la nuestra en busca de más néctar, dejarán en ella parte de ese polen, a veces en contacto con la parte femenina de la planta. Si todo va bien, un grano de polen llegará a la boca del jarrón que guarda el óvulo. Allí se quedará pegado y germinará. El gametófito macho romperá su cascarón.
y desde ahí extenderá su membrana celular formando un tubo muy fino que descenderá por el cuello del jarrón, llegará al ovario y alcanzará el gametófito femenino. A través del tubo mandará sus gametos y ocurrirá la fecundación, o las fecundaciones. En el caso de las angiospermas ocurre un proceso muy característico, en el que el gametófito masculino manda dos gametos, uno que fecunda el óvulo y otro que se fusiona con el propio gametófito femenino. El primer evento de fecundación forma el embrión, y el segundo forma una serie de tejidos que almacenan gran cantidad de alimento en forma de, por ejemplo, almidón. Cuando cocinamos palomitas de maíz, la parte blanca que se expande son los restos de este tejido formado por la fecundación secundaria, llamado endospermo para quien tenga curiosidad. Además de estos cambios, la fecundación desencadena también otra transformación importante en la flor. Los pétalos y los estambres ya han cumplido su función, se marchitan y se caen, y hasta el cuello alto del jarrón se retrae y desaparece. Nos quedamos tan solo entonces con el gametófito y su óvulo, ambos fecundados, formando lo que ya es una semilla no desnuda, sino vestida por los restos del ovario, del envase que la contenía, y este envase todavía tiene una función que cumplir. Sus paredes se expanden, se engrosan y a veces se refuerzan o se llenan de reservas de alimento. El resultado final es lo que conocemos como fruto. Además de contener y proteger a la semilla, los frutos están adaptados para ayudar a la dispersión, también aprovechando a los animales. Mediante otro soborno de alimento, la planta convence a los animales para que se coman la parte externa del fruto, los restos del jarrón, y para que transporten sus bien protegidas semillas dentro de su tubo digestivo. Cuando el animal libera la semilla, a veces muy lejos de su árbol original, lo hace junto con su excremento, que sirve como fertilizante para el nuevo embrión. Todo el mundo sale ganando en este trato. Ahora bien, todo este proceso que acabo de describir es una versión muy estándar, casi podemos decir idealizada. Entre las angiospermas, cada grupo y cada especie se ha ido diversificando y adaptando a sus necesidades de multitud de formas distintas. Algunos son asuntos estructurales. A veces las flores están organizadas muy juntas en ramilletes, a veces hay flores en las que hay muchos jarrones juntos, o un solo jarrón que contiene varios óvulos. Y estas distintas configuraciones de flor dan lugar a su vez a distintas configuraciones de frutos, como pueden ser un melocotón, una mora, un racimo de uvas, una vaina de judías o una calabaza. El fruto también puede ser distinto dependiendo de su forma de dispersión. Muchos usan la estrategia que comentábamos antes, la de ser apetitosos para los animales, pero otros tienen otras adaptaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en los frutos del arce, que están adaptados para planear, o a los cocos, que están adaptados a flotar, o a los frutos de la hierba de San Guillermo, que tienen ganchos que les permiten pegarse al pelo de los animales o a nuestra ropa y ser transportados gratis a grandes distancias. Luego hay toda una dimensión de diversificación que tiene que ver con las estrategias que cada planta usa para diseminar su polen. Algunas plantas como cereales o pastos no dependen de los animales y dispersan su polen al viento como las gimnospermas, pero muchas otras se han especializado en atraer a tipos más o menos específicos de animales para que les ayuden. Así tenemos flores hechas para atraer a abejas, o a mariposas, o a polillas, o a otros insectos voladores, o quizá a pájaros o a murciélagos. Un caso notable es el del aro gigante, una planta que usa moscas, escarabajos y otros animales comedores de cadáveres para dispersar su polen. Con este fin fabrica estructuras enormes, de más de 2 metros de alto, que emiten un fuerte olor a carne podrida, un enorme cadáver falso dentro del cual podemos encontrar gran cantidad de flores, esperando a sus poco habituales polinizadores. Esta coevolución entre las flores de cada planta y sus polinizadores ha sido un importante factor para la diversificación de ambos. Un caso excelente para ilustrarlo es el de una polilla de Madagascar cuya existencia fue predicha por el propio Charles Darwin. Darwin observó que las flores de ciertas orquídeas muy profundas eran frecuentadas por polillas que usaban sus largas trompas para acceder al néctar. Al encontrarse un día una orquídea de más de 30 centímetros de profundidad, llegó a la conclusión de que en alguna parte tenía que existir una polilla con una trompa de ese tamaño. Su conclusión era correcta, y la polilla en cuestión se acabó descubriendo unas décadas más tarde. No es de extrañar entonces que las angiospermas sean un grupo diverso. No hay más que ver el juego que dan todas estas estrategias de dispersión de polen y de semillas, y todas estas relaciones de coevolución que pueden surgir entre distintas combinaciones de planta y animal, en lugares del mundo distintos y en contextos ecológicos diferentes. Y sin embargo, sí que es un poco de extrañar. Veréis, el tema es que las flores y los frutos, por lo que vemos en el registro fósil, son un invento relativamente moderno. Aparecen hace tan solo, entre comillas, 140 millones de años.
Aparecen de golpe y se dedican a pasarle el trapo sistemáticamente a toda la flora existente hasta el momento, a desplazarla de todos los ecosistemas, así hasta llegar a la actualidad, en la que representan el 90% de todas las especies de plantas terrestres. El problema no es que una nueva tecnología evolutiva desplace las anteriores. El problema es que esta aparición y dominación ocurrieron muy rápido. Con los otros grupos de plantas tenemos un registro fósil más o menos documentado, con formas más primitivas que aparecen hace mucho tiempo y que se van diversificando poco a poco y aumentando en complejidad. Con las angiospermas, en cambio, esto no ocurre. En un punto no hay angiospermas, y de repente comienza a haber muchas de ellas, y no encontramos buenos candidatos para ser sus antepasados entre fósiles más antiguos. Este es uno de los misterios persistentes en la botánica y en la biología en general, y desde hace mucho. Ya en su momento Darwin, en una carta a un colega, lo llamaba un misterio abominable, y desde luego para él lo era. La visión de la evolución que él defendía era algo extremadamente gradual, así que la aparición repentina de las angiospermas era algo que sus detractores podían señalar para decirle: «Claro que sí, Charles, muy bonita tu hipótesis, pero no nos puedes explicar esto, ¿verdad?». Y efectivamente Charles no podía. En su momento decía que quizá las angiospermas habían evolucionado muy aisladas geográficamente durante mucho tiempo. El trocito de roca antigua que contenía a los antepasados de las angiospermas, a esos fósiles, era muy específico y muy difícil de encontrar. Un contemporáneo llamado Saporta comentaba que es posible que esa relación de coevolución entre flores y polinizadores, especialmente insectos, hubiese acelerado esta diversificación, y a día de hoy sigue siendo una de las mejores explicaciones que tenemos. El misterio abominable de Darwin sigue oficialmente siendo un misterio, aunque quizá ya no tan abominable. La teoría de la evolución de hoy en día es capaz de acomodar saltos bruscos en diversificación, como vimos en los episodios 7 y 8. Además, las técnicas moleculares existentes nos permiten estimar la edad de los distintos grupos, y se calcula que muchos de ellos tuvieron que haber aparecido decenas de millones de años antes del fósil más antiguo que tenemos. Quizá los relojes moleculares tienen razón, y las angiospermas son más viejas de lo que parecen. Simplemente todavía no hemos encontrado los fósiles correspondientes a esas primeras plantitas. Quizás sí lo hicimos, pero son hojitas muy genéricas, y no somos capaces de distinguirlas de las de otros grupos hasta que empezamos a encontrar flores y frutos bien claros. O quizá el registro fósil y Saporta tienen razón, y las angiospermas explotaron en diversidad una vez aprendieron a usar a los animales para optimizar su reproducción. Nos queda mucho que investigar, y apuesto a que no sabíais que detrás de cualquier castaño, geranio o patata se esconde uno de los misterios más interesantes y uno de los desafíos más grandes para la biología evolutiva. Con este episodio cerramos oficialmente esta serie sobre plantas. Creo que ya tenemos bastantes conceptos básicos claros para entender episodios futuros. Que lo sabrá, hay plantas para rato, solo que hay que diversificar de vez en cuando. Espero que esta serie os haya gustado mientras tanto. Y si os quedan preguntas, ya sabéis que podéis buscarme en Facebook, Instagram, Twitter o escribirme a biologiadetranquis@gmail.com. El próximo episodio será ya en 2022. Espero descansar estas navidades, pero seguro que algo acaba saliendo. No me gusta saltarme episodios. Simplemente será algo sencillito. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.